RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto precisamente a esta hora con el doctor Carlos Contreras Carranza, que es historiador, docente universitario, ¿no? Coautor de uno de estos tomos, ¿no? Y que también formó parte, ¿no?, del equipo consultivo para realizar esta nueva historia del Perú republicano. Doctor Contreras, qué gusto saludarlo, un gusto de tenerlo a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Muchas gracias por la invitación, amigo José Hernández. Aquí un saludo para todos sus radio oyentes y preparado para la conversación con ustedes. Ese es un excelente regalo, creo, para el país, ¿no? Porque este esfuerzo editorial es único y sobre todo trazar una mirada histórica, ¿no?, con el pasado, con el presente y el futuro, ¿no? Desde esa perspectiva, como historiador, se lo pregunto, ¿cuál es el significado de esta nueva historia del Perú republicano? Bueno, el propósito es reflexionar sobre los logros y tareas pendientes de nuestra sociedad. Los centenarios son un motivo para que una institución, que puede ser una empresa, una familia o un país, en este caso una república, reflexionen sobre el recorrido que han tenido, en este caso a lo largo de 2 siglos de vida independiente, que son también 2 siglos de vida republicana. ¿Cuántas de las metas que se propusieron cuando se fundó la república se han conseguido? ¿Cuántas se han quedado a medio hacer? ¿Cuántas se han abandonado o se han defraudado? Es una invitación a hacer un balance de nuestro recorrido como una comunidad nacional. Yo creo que esta es la intención con la que los 11 autores hemos acometido la preparación de nuestros volúmenes. Pero además esto forma parte de un trabajo que se inició hace varios años, en el 2018, ¿no?, con la conformación de un comité académico, ¿no?, que trazó las metas y trazó las proyecciones para cristalizar esta obra, ¿no? Exactamente. Digamos que una de las ventajas que tenía pues el bicentenario es que no es algo que nos vaya a coger desprevenidos, ¿no? No es como la pandemia, digamos, o como un terremoto que de pronto te sorprende sin haberte preparado. En todo caso, si nos sorprende sin habernos preparado, sería pues ya responsabilidad de nosotros mismos, porque el bicentenario estaba señalado que iba a llegar. Y precisamente debido a eso, varias instituciones del país se prepararon para esta ocasión. Y tengo que decir que la derrama es una de las pocas que ha logrado culminar con éxito, me parece, el propósito de preparar una obra. Hubo otras comisiones del Congreso de la República, del Ministerio de Cultura, de la Presidencia del Consejo de Ministros, de universidades como la propia Universidad Católica en la que yo trabajo, que se propusieron algo similar, pero por la inestabilidad de sus políticas o por A o B o C motivos, no lograron culminarlos con éxito. Esto le da a este esfuerzo de la derrama un significado y un realce importante, porque, como usted dice, esta obra se planeó desde hace 3 o 4 años y para eso se conformó un comité presidido por el profesor Manuel Burga e integrado por historiadores de universidades, básicamente San Marcos y Católica, que creo que conforman las principales escuelas de historia que hay en el Perú, y se invitó a una serie de especialistas de otros países para que colaboren con nosotros en cómo encarar esta obra, porque era una obra que a la vez de ser de reflexión, de balance, como le dije, sobre los logros y tareas pendientes de nuestra república, también quería llegar a un público masivo, a los maestros, a los alumnos, y no es fácil hacer ambas cosas, ¿no? Digamos, hacer una síntesis original y novedosa para los historiadores y a la vez un libro asequible, sencillo de leer para el público más amplio. Usted que es un investigador, un académico de nota, ¿no? ¿La historia en el Perú está escrita en ese nivel
para llegar al público masivo, y en este caso, ¿no? Para el estudiante, para el profesor de aula, o a veces los rigores de la ciencia, los rigores de la academia nos impiden un poco aterrizar en una cuestión mucho más, digamos, cotidiana, ¿no? Sí, pasa lo segundo que usted dice, ¿no? Normalmente los historiadores tenemos que escribir para un público erudito, académico, que son nuestros colegas, porque son los rigores que impone la disciplina, ¿no? Por ejemplo, los historiadores tenemos que probar nuestras afirmaciones con fuentes documentales, que son como la prueba de que lo que decimos que pasó, efectivamente ocurrió. Entonces, el aparato de notas, de citas, puede ser denso, amplio, y puede hacerse pesado para un lector, digamos, común y corriente. De otro lado, tenemos que confrontar nuestros hallazgos con los que han encontrado nuestros colegas en otros momentos. Entonces hay que hacer un balance de perspectivas, sopesar la calidad de las fuentes. En parte el trabajo del historiador se parece al de un juez, ¿no? Que tiene que aportar pruebas, sopesarlas, contrastarlas con las pruebas de otras partes, digamos, del proceso, y establecer una especie de veredicto. Entonces, este trabajo de contrastación, de exposición de fuentes, puede hacerse tedioso, pesado para un lector que no es especializado en el tema. Y esto es lo que aparta el trabajo de los historiadores de un público masivo. Naturalmente, cuando escribimos en esta tesitura académica erudita, es sobre todo para publicar en revistas de la especialidad que circulan en este medio, pues, académico, especializado. Pero en este caso el propósito era llegar a un público mayor. Entonces, sin dejar el rigor, porque digamos es lo que tenemos incorporado en nuestro quehacer desde hace muchas décadas, la idea era prescindir en esta ocasión de ese aparato denso de notas, o en todo caso reservarlo para publicaciones ya especializadas, pero sí quedarnos con la conclusión, con la reflexión que resulta de esa contrastación cuidadosa de fuentes, y exponerlas de una manera sencilla. Felizmente, todos los que hemos colaborado en esta obra somos profesores y estamos acostumbrados a exponer nuestras ideas y a dirigirnos a un público masivo. Yo, de hecho, tengo 40 años de docencia y suelo comunicarme con públicos diferentes, y he tratado entonces de comunicarme en un lenguaje sencillo, asequible, de manera de poder llegar a, ya les digo, a públicos amplios, no solamente a los maestros, también a los escolares de últimos años, estudiantes de primeros años de la universidad y al público en general. En esta colección nueva, Historia del Perú Republicano, usted es coautor de un tomo 5, ¿no? El desafío de la revolución, agrarismo, nacionalismo y subversión, 1956-1990, ¿no? 35 años, ¿no? Que de otra manera también es el impulso, ¿no?, a los grandes cambios que ha tenido el país, ¿no? O sea, desde esa perspectiva, ¿cómo mira usted, ¿no?, los cambios que surgen en esa época, ¿no?, hasta el 90, y a partir de lo que venimos viviendo en los actuales momentos, ¿no? Mira, fue un periodo bien intenso y decisivo, como usted dice. Para mí fue un honor que me confiaran este periodo, porque las épocas más recientes, más cercanas al presente, son más difíciles de investigar para un historiador, no porque falten documentos, más bien abundan. Los documentos más bien son escasos cuando uno investiga periodos más antiguos. Pero en este caso el desafío es tener una interpretación serena y objetiva de las cosas. Porque cuando se habla de épocas presentes, son épocas que uno mismo ha vivido, lo cual te da cierta ventaja, porque entonces has sido testigo de las cosas. Pero por otro lado, también tiñe de un sesgo o prejuicio la observación de lo que uno va a contar, porque hemos vivido
estos procesos desde una posición social, ideológica, incluso geográfica, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, desciendo de una familia de terratenientes que fueron expropiados por la reforma agraria, y mi familia pues se perjudicó por este proceso de reforma agraria, probablemente voy a tener una visión amarga y, digamos, crítica sobre ese proceso. En cambio, si desciendo de una familia de campesinos beneficiarios de la reforma agraria, mi interpretación va a ser más positiva y más amable. Esos son los desafíos que tuve que enfrentar junto con mi coautor en ese tomo, Magdalena Chocano, para escribir ese tomo 5. Y en estos 35 años, como usted ha dicho, ocurrieron cambios muy importantes en la sociedad peruana, porque se vivía lo que podríamos llamar el agotamiento del proyecto oligárquico de organización de la República. Un proyecto que se había formado después de la Guerra del Salitre y había tenido ciertos logros, indudables logros, diría yo, la modernización de Lima, la expansión vial inicial de las carreteras. La migración, ¿no? El tema de la migración permanente, ¿no? El desborde que en algún momento Matos Mar mencionaba, ¿no? Exactamente. Es que una de las cosas que ocurrió a mediados del siglo XX fue la explosión demográfica. Claro. Y esto es lo que desbordó, para emplear la palabra de José Matos Mar, que usted menciona, digamos, desbordó los límites del modelo oligárquico de crecimiento económico, social, y entonces surgieron propuestas de cambios radicales, que las intenta tímidamente primero el gobierno de Belaúnde Terry de los años 60 y más radicalmente el gobierno militar de Velasco Alvarado y Morales Bermúdez. Y se realiza entonces la reforma agraria, la estatización de los sectores de exportación, incluyendo la pesca, la gran minería, las empresas de transporte, en fin, tanto marítimo como aéreo, y muchos sectores productores de diversas bienes, ¿no? Cemento, industria química. Hubo una masiva expropiación del sector exportador y la idea de que el Estado pueda coordinar y dirigir un proceso de cambio económico de una economía primario exportadora a una economía industrial que produzca para el mercado interno. Este fue, digamos, el objetivo de las reformas del gobierno militar, pero que por razones que todavía se discuten, si fueron defectos del propio modelo o que la coyuntura internacional no era la más favorable, ocurrieron hechos importantes en esa época, ¿no? Por ejemplo, la crisis del petróleo a raíz del problema en el Medio Oriente, la crisis de la economía norteamericana afectada por el desenlace de la guerra de Vietnam, y estos problemas de la economía mundial impactaron naturalmente en el proceso peruano. Y esto llevó a que este proceso de reforma económica y política no terminara de la mejor manera. Y en los años 80 vamos a tener entonces un estallido de violencia política que ha sacudido mucho la historia peruana y está en la base de las reformas más recientes, ¿no? En realidad, usted nos ha brindado una narrativa que nos obliga, ¿no?, a sumergirnos en esta colección Nueva Historia del Perú Republicano, ¿no? Qué bien, en realidad, que con el aporte de consagrados, reconocidos académicos, historiadores, ¿no?, que se haya consolidado esta obra, ¿no? Y usted decía algo muy importante, ¿no? Hubo proyectos, ¿no?, previo al Bicentenario, ¿no?, pero este ha sido el único que se ha cristalizado. Y usted mejor que nadie sabe que esto responde a un esfuerzo, y por eso hay que saludar este esfuerzo de la derrama magisterial. Yo le agradezco sinceramente esta comunicación, doctor Carlos Contreras Carranza, historiador y docente universitario, coautor de uno de los tomos de Nueva Historia del Perú Republicano, editado hace unos días, presentado por la derrama magisterial. Le agradezco la gentileza, mi estimado doctor Contreras, ¿ah? RCR, la red que comunica y une al Perú.